the President of Spain, Pedro Sánchez. Thank you, everyone. And I'd like to welcome you all to the first World Leaders Forum event of this academic year. Today, we start our week of incredible conversations with the President of the Government of Spain, Pedro Sánchez. And I'd like to thank again President Sánchez for accepting our invitation to be here today. I'd also like to thank our moderator, Adam Tooze, who's chair of the Committee on Global Thought and the Catherine Shelby Cullum Davis Professor of History. He's also the director of the European Institute, which is co-sponsoring this event for us. I'd also like to recognize the World Leaders Forum Advisory Council, chaired by our provost, Angela Olento, and the Executive Vice President for Colombia Global, Wafa El Sadr. Thank you both so much. The World Leaders Forum, I think, as many of you here know, was founded more than 20 years ago by President Emeritus Lee Bollinger, and the event series showcases Colombia's great strengths. It's an opportunity to welcome leaders from across the globe at the highest levels to engage with members of our community on issues and subjects that matter. The conversations this week will touch on a wide range of topics. Some of them may be difficult, even controversial, as they have been in the past, and as they often are when we are lucky enough to hear from leaders who have vastly different views about the world and the challenges their nations are facing. That is a gift to us, and we should all walk away from this week more knowledgeable and curious, I hope, about the world around us. These events also take advantage of the depth and breadth of our faculty expertise, the curiosity and talents of our students, and of course our location in the greatest and most global city in the world, New York. Bueno, hacerlo en una ciudad cosmopolita como es Nueva York, así que un aplauso para Nueva York también. New York almost always gets applause here. Sí, a New York, as a graduate of the college who majored in Russian studies and an alum of our School of International and Public Affairs, who spent 5 years living in Moscow as the Soviet Union collapsed, who went on to cover politics and international affairs, covering and watching the World Leaders Forum has always been a particular point of pride for me. Okay, I'm a foreign policy geek, but we get to hear this week from key decision makers, those who have the power to make and change history, and they let us in on that process just a bit in their time with us. Our guest today, Pedro Sánchez, has been the President of the Government of Spain since 2018, and of course he's been a critical leader on the world stage. He was born in Madrid, joined the Spanish Socialist Workers' Party in 1993. Today he is its General Secretary. He received his doctorate in economics from Camilo José Cella University, where he lectured in economics, so he feels right at home in an academic institution. He's also served as an advisor for the European Parliament and is a member of the Cabinet Office of the United Nations High Representative for Bosnia-Herzegovina. The President is here today for a conversation about a progressive response to current global challenges. Thank you again, Mr. President, for joining us today. Globales a los que nos enfrentamos en la realidad. Así que muchísimas gracias, señor presidente, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. So, President Shipman, Professor Tooze, dear students and faculty, alumnos, profesores, thank you very much. En primer lugar, muchas gracias por esta bienvenida tan cálida, tan acogedora. Es un honor para mí poder intervenir aquí hoy y compartir mi punto de vista sobre lo que debería ser una respuesta progresista a los desafíos globales a los que nos enfrentamos en la actualidad. Para mí es un placer estar en esta universidad, la Universidad de Colombia, una institución que acogió a los exiliados europeos y españoles que huían de la guerra y de los regímenes totalitarios durante el siglo XX.
Espero que sus historias nos sirvan de inspiración a todos nosotros en un momento crucial como el que estamos viviendo. 100 años después, en nuestro mundo estamos viviendo ahora mismo una erosión parecida de muchos de estos pilares. Se están cuestionando principios que se compartían entre todos los partidos políticos. Hemos visto también un retroceso en los valores que han hecho que nuestras sociedades sean libres, prósperas y pacíficas y que lo hayan sido durante muchas décadas. Hay varios principios que ahora mismo se están viendo amenazados y que me gustaría defender hoy. En primer lugar, una economía justa y abierta puede crear desarrollo y prosperidad para todos. En segundo lugar, las relaciones internacionales tienen que ser unas relaciones que se rijan por normas y no por la fuerza bruta. Y en tercer lugar, otro principio es que las sociedades abiertas pueden mantener el fanatismo a raya. Tenemos que defender estos valores porque algunas verdades que pensamos que son obvias a lo mejor dejan de ser. The United States of America have been instrumental in defining these three principles, often leading a la hora de definir estos tres in principios y a menudo han liderado 1776. The American Revolution brought about the crucial idea that the equality of citizens aportó la stands idea above crucial the whims de que la of igualdad de los rulers. ciudadanos está por encima de los The caprichos genesis de of sus this nation líderes. was a revolution against El oppression génesis de esta nación and fue una shine a revolución light contra la on the rule opresión. by people Y for lo que the hizo people, fue as arrojar President luz Lincoln beautifully put sobre it in esta this frase del in gobierno his del pueblo, por el Gettysburg pueblo y para el address. pueblo, tal y como Almost a maravillosamente century ago, dijo el presidente the Lincoln New en su Deal discurso also de showed Gettysburg. us Hace how an casi un ambitious siglo, program el New Deal nos of public demostró investments, cómo credit un programa access ambicioso reform, de and inversión union strengthening pública, allowed reforma del the acceso a United crédito States to y emerge refuerzo from de the Great Depression. las asociaciones de trabajadores Perhaps permitieron salir a los the Estados most Unidos valuable de la Gran lesson Depresión. was that Quizá free la political lección life más is valiosa que incompatible pudimos with extraer deep es que la inequalities. vida política The libre international no es order that compatible emerged con las after desigualdades. 1945 El orden internacional rested que surgió on después three de pillars: 1945 openness, se basaba en tres fairness, pilares: la apertura, and rules. la justicia y las normas. It affirmed that Este orden nations afirmaba would be great que to the la extent grandeza de las that naciones they were free. dependía de que fuesen The realmente United libres. States, as its leading Los architect, Estados Unidos, promoted como su this principal vision and benefited arquitecto, from promovieron it esta profoundly. visión y se beneficiaron de I ella know that many enormemente. Americans still embrace Sé these que principles, muchos and I ciudadanos believe that estadounidenses your siguen society abogando still por estos has a principios big y role creo to que play vuestra sociedad in their sigue defense. teniendo que We desempeñar un must not papel muy forget importante en la defensa de where estos we come from principios. if No we're podemos olvidar to pave the way de for dónde future venimos si generations. queremos Most facilitar importantly, el camino a las the nuevas present generaciones. shows that those three core values Y lo que es más importante continue es que to work. el presente And I do demuestra que believe that estos Spain is a good proof valores of siguen this. funcionando y creo que First of España all, es un buen ejemplo we de know ello. firsthand En primer lugar, that economic sabemos openness por and experiencia social propia justice que la boost apertura growth económica y and la attract justicia talent. social favorecen el Economics crecimiento is y not a atraen el zero-sum talento. game. La economía no International es un trade juego de helps suma us cero. grow the pie. El comercio But, internacional nos what is ayuda a the crecer, point hace que el pastel if que only a tengamos few que lucky repartir sea más ones grande, pero get all the slice? ¿qué sentido tiene si al Our final solo unos responsibility as pocos afortunados governments se llevan is todo to el help pastel? redistribute Nuestra the responsabilidad benefits como of gobiernos economic es growth and ayudar a trade, redistribuir los beneficios ensuring del crecimiento everyone económico, wins. garantizando que We todo el can do mundo it gana. domestically, Lo podemos but hacer also en we el can ámbito do it nacional at the y same también time lo globally. podemos hacer en el ámbito Let me share internacional. with you three facts about Me gustaría Spain, about my country. First, Hablar Spain's economy is de the tres best performing cuestiones sobre mi among país. En advanced primer lugar, countries. España es la We economía que are tiene un mejor achieving rendimiento impressive entre los growth países figures while reducing más inequality avanzados. and Estamos strengthening alcanzando our social un gran protection system. crecimiento a la vez que reducimos Since las desigualdades y 2018, reforzamos the nuestro year I sistema de came protección into social. office, Desde el año the 2018, average el real año net en el household que income ocupé mi has cargo, grown almost 10%. la renta At the media same por time, hogar the ha crecido capitalization of casi un large 10% y companies al mismo has tiempo la grown by capitalización de las 58%. mayores empresas ha crecido And we are en un doing 58%. it through an open economy Y lo estamos haciendo with a growing, con una economía increasingly abierta, competitive con external un sector. sector exterior cada Second, vez Spain más has competitivo. shown that En segundo decarbonization lugar, and España ha demostrado competitiveness que la can go descarbonización y la hand in hand. competitividad son
dos cosas que pueden ir de la mano. Somos la economía desarrollada que está creciendo más rápido y lo estamos haciendo a la vez que reducimos nuestras emisiones. Casi el 60% de nuestra electricidad ya viene de fuentes de energía renovables. Reducimos los precios de la electricidad en un 50%. Lo hemos hecho desde el año 2007 y tenemos precios un 30% más baratos que la media de la Unión Europea. Para mí, eso es solidaridad intergeneracional. En tercer lugar, nuestro modelo económico ha sido capaz de combinar un flujo de talento del exterior con la reducción del desempleo. A lo largo de los últimos 7 años, nuestro país ha recibido a más de 2 millones de inmigrantes y la tasa de desempleo se ha reducido en Migrants have integrated well in our country Los inmigrantes han integrado bien en nuestro país y han contribuido en torno a un 20% del crecimiento del PIB per cápita en España en los últimos 3 años. Para nosotros, la inmigración no es una fuente de miedo o una amenaza, sino que es una fuente de esperanza y de oportunidad. De hecho, Columbia y otras universidades en Estados Unidos muestran que la apertura es un motor de crecimiento de la creación de conocimiento. En esta universidad, con casi 100 ganadores de premios Nobel, cuenta con alumnos y expertos de todo el mundo. Demostráis que, en realidad, el construir puentes y no barreras ayuda a generar un mundo mejor. Ahora bien, no tenemos que confundir la apertura con la ingenuidad o con la temeridad. Obviamente tenemos que luchar contra los traficantes de personas, contra la inmigración ilegal y las mafias que se benefician de ello. Tenemos que crear rutas legales para que los inmigrantes puedan venir a nuestro país, a nuestros países de manera ordenada. Pero no podemos perder de vista que todos los inmigrantes, legales o ilegales, son seres humanos que están buscando una vida mejor. No podemos olvidar la necesidad de honrar y defender los derechos humanos más básicos. Del mismo modo, nuestra apertura hacia el comercio internacional también es una apertura que hacemos de manera sensata, sobre todo teniendo en cuenta el contexto incierto y volátil que estamos viviendo en el ámbito internacional. Por eso, mi país defiende un modelo de autonomía estratégica abierta. ¿Con esto qué quiero decir? Pues hablo de la capacidad de aprovechar los beneficios de la apertura económica, las inversiones extranjeras y el libre comercio, garantizando al mismo tiempo la autonomía en ciertos sectores que son cruciales para nuestra seguridad y la resiliencia económica. Como podéis ver, ser progresista no es caer en un idealismo ingenuo, sino en un pragmatismo responsable. Este pragmatismo es lo que me ha llevado a destacar que las normas siempre tienen que prevalecer sobre la ley del más fuerte. Cuando el poder, solo el poder sustituye a las normas, aparece la inestabilidad, crece la incertidumbre, aumentan los costes y se multiplican los conflictos. Las normas hacen que la cooperación sea posible. Defender las normas no es lo justo, sino que es la única manera de evitar el caos. Esto me lleva al segundo valor que quiero defender hoy aquí, la necesidad de apuntalar un orden internacional que se base en normas y reforzar el multilateralismo. En febrero del año 2022, Rusia invadió Ucrania. Gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y a los Estados Unidos, condenaron y con razón esta agresión. También aprobamos sanciones contra los invasores y proporcionamos apoyo a las víctimas. Ahora bien, yo me sigo planteando cuál es el doble rasero que impide que condenemos con la misma determinación el asesinato de más de 60.000 palestinos en Gaza.
Spain firmly recognized the right of the State of Israel to exist and to stand up for its own security. We also condemn in the strongest possible way the brutal terrorist attacks perpetrated by Hamas on October 7, 2023, and call for the immediate and unconditional release of all the hostages. But protecting your country is one thing. Pero una cosa es proteger tu país y otra cosa es asesinar a más de 60.000 civiles, desplazar a 2 millones de personas, bombardear hospitales, matar de hambre a niños inocentes. Son cosas muy distintas. I do believe that we are witnessing one of the darkest and most terrible events uno of de the 21st los century eventos más terribles y oscuros del siglo XXI. Vemos cómo esto está pasando ante nosotros y la comunidad internacional no puede quedarse callada, no puede quedarse One of the most important lessons we learned in the 20th century is that perpetrating genocide is the worst possible crime against humanity. Que el genocidio es el But the other lesson peor was crimen de lesa that humanidad. looking the other way is La otra completely lección que aprendimos es que unforgivable. no podemos mirar hacia What otro moral lado. leadership Es imperdonable. can we play in ¿Qué the new liderazgo global moral order podemos if we desempeñar abandon en el nuevo Palestinians? orden global si abandonamos a los palestinos? Spain announced 2 weeks ago 9 España robust anunció measures hace to 2 contribute to put semanas an end to this 9 tragedy, to this medidas catastrophe, and we continue to stand ready to do para everything in our contribuir a hands. poner fin a esta tragedia. Coherence Y and estamos consistency dispuestos are a necessary hacer in todo lo times posible of para turbulence. acabar con esta Because, tragedia. Let me Necesitamos be clear, coherencia. we are witnessing Es algo turbulent fundamental times in en which estos the most tiempos essential principles, such que as estamos the viviendo, ones tiempos enshrined convulsos. in the Porque United ahora Nations Charter, mismo are los being principios constantly esenciales, challenged, como los que if not consagra la Carta de las Naciones systematically Unidas, se violated. están poniendo en tela de This is juicio a o time se in están which violando raw, directamente, hard power sistemáticamente. Es un momento en and el not que international el law poder is gaining y no ground. el derecho internacional A time está ganando terreno. when international Un momento en el relations que las are relaciones increasingly based on internacionales se basan short-term cada vez interests más and tactical en deals intereses rather a than corto the plazo, respect en tratos of long-term tácticos, principles en lugar that de guide el our respeto behavior. a los principios And, a largo plazo que han ido guiando nuestro That is comportamiento. really bad news. Y esto realmente We must es stop the spiral una mala of noticia. warmongering Tenemos que poner fin that a esta risks espiral de taking us belicismo to a world of que blocks and areas of influence. podría Let us llevarnos a un mundo de not fall bloques y into áreas this de trap. influencia. No We tenemos que did caer so en esa in the trampa. past, and we Ya lo know hicimos en el that it pasado, ya does not sabemos end well. que no acaba bien. Europe must double its Europa debe efforts redoblar to sus reach out esfuerzos to the world and forge partnerships para poder that are both forjar anchored in alianzas its con el resto del long-standing mundo que defense se of a basen en rules-based esta international defensa order de and that bring un tangible orden benefits internacional que for se base our en people, normas like the que European pueda Union traer agreements with, beneficios I hope tangibles so, para with nuestros Mercosur pueblos, or como los in acuerdos the coming de future with la Unión India. Europea, espero, con Mercosur Potential o con la green India. shots against the dark clouds Hay, that pues, surround us, and a clear algunos message that brotes cooperation verdes and not frente a este cohesion should set the terms entorno of tan global sombrío. Tenemos que exchange. mandar un mensaje I claro know, de of cooperación course, y no that coerción. our world is not that of Sé que nuestro mundo 1945, ya no es el but del rather año than seeing 1945, it pero en crumble, lugar we should de ver reimagine cómo se and desmorona, reform our tenemos que international system reimaginar with the y same reformar determination that nuestro those sistema who internacional endured con el World mismo War II compromiso dared to have. que tuvieron aquellos que tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial. We must adapt and transform Tenemos que our global transformar y governance to adaptar the needs nuestra gobernanza of global today and a las tomorrow. necesidades de hoy And this message y de we send to the mañana. world by recently hosting the United mensaje Nations que mandamos Finance ya for al mundo Development al Conference in acoger hace Seville. poco It la was the one conferencia that from para la Spain we wanted financiación to al send to the desarrollo de rest las of the Naciones world. Unidas en While Sevilla. others Fue un mensaje que withdraw enviamos al resto from del multilateral mundo. institutions Mientras and reduce otros their commitment se to van de las international aid instituciones and multilaterales y development, reducen su Spain compromiso redoubled para con la ayuda internacional y el efforts. desarrollo, España In this spirit, redobló sus in this esfuerzos. spirit, Y en este sentido,
we were launching, or we are launching, a platform to reform multilateralism, which is an initiative aimed at driving a far-reaching political process to renew both the architecture of global governance and the multilateral system as a whole. Finally, I would like to talk about the third core value I mentioned, the virtues of an open society. And let me stress that this is probably the most important one, because when the free voice of a society is silenced, the society is destined to die. In an open society, the protection of individual rights is not just a principle, it is a foundation. Freedom of speech, freedom of belief, and the right to participate in public life empowers citizens to shape their own destinies. These freedoms are not privileges. They are essential safeguards against tyranny and silence. This is why we must protect these freedoms and avoid their manipulation into weapons for spreading disinformation, inciting hatred, or undermining democratic institutions. That is why defending free speech today means ensuring that open debate strengthens democracy rather than weakens it. Refuerce a las democracias y no las debilite. Tenemos que atesorar Mark my words, la libertad de expresión. Open societies can only thrive under true democratic solo pueden prosperar si hay una gobernanza democrática real. If we lose our freedom to disagree with power, si perdemos la capacidad de estar en desacuerdo con el poder, vamos a estar sembrando mark my words, open societies la can posibilidad only thrive de que under crezca true la democratic tiranía. Las governance. sociedades libres solo pueden prosperar con una gobernanza Power democrática cannot be real. concentrated in the hands Para of ello a few, no podemos but hacer distributed que el poder throughout quede institutions that concentrado are en manos de unos transparent, pocos. accountable, and Tiene que estar responsive. distribuido en In our instituciones democracies, transparentes que rindan leaders serve cuentas, que the respondan. people, En not nuestras the democracias, other way los around. líderes tienen que servir a This la gente, no al accountability revés. fosters trust, Esta and rendición de trust cuentas is the fomenta lifeblood la confianza, y la any stable confianza, and al prosperous final, society. es And also openness fuels vital para cualquier innovation. sociedad estable y libre. When Y también ideas can flow fomenta la innovación, freely, porque when cuando dissent se pueden is intercambiar not las punished ideas de by, manera but libre, welcomed, cuando societies become no se laboratories castiga la of disidencia, progress. las sociedades se convierten Open en societies laboratorios de are not progreso. only Las more sociedades human, abiertas no they son are solo more más dynamic, humanas, more sino que son más resilient, dinámicas, and más better equipped resilientes to meet y the están challenges mejor preparadas of a para hacer changing frente a los changing desafíos world. de un mundo que está cambiando. So let me conclude. Para concluir, We must not me indulge gustaría decir in que no nostalgia, podemos caer but en la rather become nostalgia. pioneers Tenemos que of the progress convertirnos that en lies los ahead. pioneros. Tenemos que ser los pioneros Millions del of futuro, del people still progreso. believe today that Está life, por delante. Hay millones de personas que siguen liberty, creyendo and the hoy pursuit que la of vida, la happiness libertad, are la búsqueda de la unalienable felicidad rights, son derechos rights inalienables. worth Derechos fighting por los que merece la pena Those luchar. millions of people are millones de looking for personas leaders who affirm that buscan democracy a is founded líderes que in the afirmen value que la of democracia the se everyday, basa that en any el young valor person de lo can finish their importante studies without y de lo becoming indebted cotidiano. for Que, life, por ejemplo, una that persona anyone can live joven free pueda from fear regardless estudiar of sin his or her endeudarse para toda la background, vida, que cualquier gender, persona or orientation, pueda vivir sin miedo, that a worker sea is cual not sea treated su like a género, criminal su because orientación, of their que skin no se color. trate a un trabajador como a un I'm delincuente sure por su color de piel. I'm sure that, Estoy that seguro some of de que those leaders are in algunos de this room estos today. líderes están hoy aquí. You are those leaders. Vosotros sois You are those leaders of tomorrow, los líderes del and that mañana. makes you our Y eso best hace que hope. seáis nuestra mejor esperanza. Let me leave you with a final thought. Para concluir, Even os dejo if una the última present reflexión. may look grim, Aunque el presente parezca that a brilliant future difícil y awaits sombrío, sé humanity if young people que like you a la raise your humanidad voice le espera un and give futuro true brillante cause si to los your jóvenes lives, como vosotros defending with levantáis conviction vuestra voz, the principles dais and propósito a values vuestra vida y defendéis that con define convicción los humankind. principios y los valores So que thank you very definen a la much. humanidad. Muchas Así que gracias. muchísimas gracias.
Bueno, pues yo también quiero darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que es un momento en el que tienen muchísimo trabajo y es maravilloso poder escuchar un discurso como el que acaba de pronunciar usted, tan claro y de defensa de estos principios. Estamos muy agradecidos por ello. Su discurso ha sido un discurso muy inspirador. Y a lo largo de la próxima media hora, yo voy a ir presentando las preguntas de unos 100 estudiantes de la universidad. Me gustaría un poco volver a poner los pies en la tierra, porque ahora mismo estamos en una situación muy difícil, porque hemos vivido un fracaso político y usted es un ganador político, ¿no? Y está muy bien escuchar a una persona que tiene una política progresista y que ha podido ganar las elecciones, que ha sido capaz de sobrevivir al shock del COVID. Y creo que ahora mismo en el mundo occidental el único que lo ha conseguido también es Macron, y en todo el mundo Modi, o sea que es algo sin precedentes, pero oímos hablar de las crisis de la democracia y aquí está usted practicando la democracia, puede venir aquí y hablar a los estadounidenses sobre algo tan básico, ¿no? Así que a mí me gustaría saber si tiene usted una teoría sobre pues cómo se puede hacer que esto funcione, ¿no? Porque vemos que hay gobiernos que caen, pero usted ha conseguido mantener el rumbo también con los gobiernos de coalición en España y no ha sido fácil. ¿Nos puede decir cuál es su método para lograrlo? ¿Cómo pueden ver las elecciones que tienen que hacer? En el caso de Europa, sobre todo en lo que es el sur de Europa, Grecia, Italia, España, Portugal, las consecuencias de la crisis financiera y la respuesta que como Europa dimos a los países del sur de Europa generaron mucha desigualdad territorial, social. Fue un momento muy difícil. Fue muy difícil hacer frente a aquella situación con la respuesta que se dio. Y lo que hemos visto, o lo que estamos viendo en la actualidad, aunque pueda ser sorprendente para una audiencia en Estados Unidos, lo que estamos viendo ahora mismo es el colapso de los partidos tradicionales de derechas, lo cual está cediendo el terreno a la extrema derecha. Vemos que hay un auge del populismo reaccionario en muchos países, también en Europa. Al final, en el caso de los gobiernos progresistas, creo que lo que logramos, o por lo menos esta es la experiencia en España, es hacer frente a la emergencia climática y también apuntar a nuestro crecimiento económico. Somos capaces de aumentar los salarios. Hemos subido el salario mínimo en los últimos 7 años. Ha habido un incremento del 61% y también hay una gran creación de empleo. Más de 22 millones de personas ahora mismo están trabajando en España, lo cual es una cifra récord. Estamos reduciendo las desigualdades a la vez que reforzamos el sistema público sanitario y de educación. Por eso intentamos combatir a la extrema derecha y a todo lo que representa, porque estamos demostrando que hay otra manera de hacer las cosas. O sea, que es como una situación en la que todo el mundo gana. Sí, eso es.
That is why, and also not only in the contents, but also in the way of doing politics, because we have a minority coalition government, so that obliges us to go to the national que no tiene parliament mayoría, lo cual nos obliga a ir al Parlamento, al Congreso, a negociar con los distintos partidos políticos. We face very important reforms in the labor market. Hemos afrontado reformas muy importantes en el mercado laboral, reformas de las pensiones, del sistema educativo, el sistema universitario, etc. Y lo hemos hecho con paz social. Esa era precisamente la siguiente pregunta que iba a hacer, porque cuando el presidente Shipman ha dicho que formaba parte del PSOE desde el año 1993, pues usted sonreía, ¿no? Y es muy interesante porque ¿cuál es esa tradición socialista? ¿Qué implica para usted ahora mismo? Porque hay también una parte combativa, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ver con esto de la paz social. En el caso de la política en Nueva York ahora mismo, a lo mejor a finales de año, bueno, ya habrán visto, a la gente le encanta esta ciudad, pero puede que tengamos a un alcalde que se identifica como demócrata socialista y en esa campaña va a haber realmente una lucha tremenda, no va a ser algo muy claro. Bueno, a ver, yo no sé cuáles son las propuestas del candidato. Bueno, es que se basa en lo que es la democracia. El socialismo en Europa, vamos a ver, en Europa, en España, cuando hablamos de salud pública, hablamos de un 6-7% del PIB. En Estados Unidos, con el sistema privado, gastan un 17%, ¿no? En todo el sistema sanitario. Es decir, intentar transformar al final un bien público en un bien privado no sale bien. No le sale bien a la sociedad ni tampoco desde un punto de vista de contabilidad. O sea, que tiene que ver con calidad de vida y también con la eficiencia. Esa es una de las ideas que yo tenía al llegar al gobierno. Había que recuperar la universalidad del sistema de salud público, ¿no? Algo con lo que había terminado el gobierno anterior, que era un gobierno conservador. Estoy intentando ahora mismo ser optimista, aunque la situación es muy compleja. Creo que las fuerzas progresistas, al final, encontrarán la manera de articular un programa político que traiga cambios para los jóvenes, para la clase media, para los trabajadores en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y en ese sentido creo que muchos de los ejemplos que podemos compartir desde España con toda la humildad del mundo y que podemos compartir con otros colegas y con ciudadanos de todo el mundo, creo que es muy valioso. Es algo que tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de mostrar que esta manera de proceder, de hacer las cosas con una perspectiva progresista, realmente redunda en interés de la clase media, de la clase trabajadora. A ver, volviendo a esta situación tan sombría, tal y como ha mencionado usted, a mí me gustaría preguntarle sobre su interpretación de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿A usted hasta qué punto les sorprende la deriva de la política internacional, ¿no? Imaginen el caso de Emmanuel Macron en Francia. I don't mean this facetiously, but he likes history with a capital H, right? He's ready for it. A él le gusta la historia con mayúscula, ¿no? Él le gusta estar ahí en el ojo del huracán, se presenta como realmente una potencia que quiere hacer frente a estos desafíos y al escucharle a usted me da la sensación opuesta, ¿no? Alguien que está reafirmando una y otra vez ese deseo de estar en un mundo en el que no cuente el poder, sino un mundo en el que cuenten las reglas, un mundo en el que realmente volvamos a la época de los 90 del siglo pasado, ¿no? O que la Unión Europea era como un modelo para el resto del mundo. O sea que, no sé cómo... Bueno, vamos a ver. Yo tengo mis convicciones, mis valores, mis
principios, pero soy una persona muy pragmática también. Soy un político muy pragmático. En el caso de la política exterior, la política internacional, recuerdo las palabras de Joseph Nye, que creo que falleció este año, un estadounidense, que decía que en la política internacional hay como tres tableros. I would say in a traditional way, hard power, es donde está where the US, el poder, the leader, con Estados Unidos al frente, conceptualize like a unipolar chessboard, como un tablero unipolar, clearly the leader. En el que realmente Estados Unidos es el líder. Luego hay otro tablero, que es el tablero de la economía, el comercio, y ahí creo que estamos en un entorno multipolar. Hay distintos bloques regionales, la Unión Europea, China, India, Mercosur, obviamente Estados Unidos también, Canadá, etc. Y luego hay otro tablero, global issues, global challenges, que es el de los desafíos globales. Things like climate or como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Sí, cambio climático, migración, salud. Es que tenemos una memoria muy corta, porque ahora mismo estamos hablando de cooperación, pero es que hace 5 años sufrimos una pandemia global. If you look at the first chessboard, which is hard power, aunque nos quedemos con el primer tablero, este mundo unipolar, al final del día con la ciberseguridad, con la tecnología, con los temas que tienen que ver con la seguridad y la defensa, está claro que tenemos que cooperar, colaborar. Es que no nos lo podemos permitir el no colaborar, no cooperar. Con lo cual, este argumento de que tenemos que reformar el sistema multilateral, de que tenemos que ceñirnos a un mundo que se base en unas normas de las que nos hemos dotado y que nos han garantizado estabilidad durante muchas décadas, es algo fundamental. No se trata de dar una respuesta progresista a los desafíos globales o de defender mis convicciones, mis ideas, mis valores. Sí, eso está bien, pero al final de lo que se trata es de ser pragmático. Es algo que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de España, no nos podemos permitir el no cooperar con el norte de África, con Marruecos, con Argelia, con Senegal, con Mauritania, con muchos países en la región del Sahel, si queremos realmente hacer frente y responder de manera eficaz al desafío de la migración. Queremos evitar la inmigración ilegal y para ello tenemos que colaborar con el norte de África. Por darles un ejemplo, en el caso de la emergencia climática o en el caso de la ciberseguridad, y con esto planteo el punto de que nosotros nos opusimos a la propuesta de dedicar el 5% del PIB a defensa, y fue un posicionamiento político que fue muy criticado por parte de algunos medios en Estados Unidos. Pero a mí me gustaría dejar bien claro que somos un socio fiable en la OTAN. Proporcionamos seguridad y las capacidades que la OTAN le pide a España. El tema aquí es que si queremos reforzar nuestra seguridad, la seguridad en Europa y en todo el mundo, obviamente tenemos que aumentar nuestro gasto público en defensa y seguridad, pero también tiene que haber cooperación. Tiene que haber ayuda oficial al desarrollo. Tenemos que reforzar el sistema multilateral. Tenemos que innovar para ver cómo podemos aumentar la ayuda financiera a otros países para que puedan responder a sus propios desafíos. Esto es lo que hicimos en Sevilla, en Andalucía, en julio de este año, donde auspiciamos esta cumbre tan importante. Y lleva usted además el pin de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, sí. Al final no se trata de un enfoque ideológico únicamente, sino también de un enfoque pragmático para poder hacer frente a estos desafíos globales. La cuestión es que cada vez más vemos que la política
internacional o global va reduciendo cada vez más el debate. Y ahora nos centramos únicamente en el comercio. Bueno, no solo en el comercio, ¿no? En los aranceles. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con la salud global? ¿Qué pasa con la guerra, con la paz, por supuesto? ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con todos estos temas que realmente importan a nuestros ciudadanos? Y obviamente el comercio también. Pero cuando hablamos de comercio, ya le puedo decir que España ha tenido un déficit comercial que sufrimos en el caso de Estados Unidos y también sufrimos por los aranceles. Otro tema que queremos plantear y que ha planteado los alumnos y que ha destacado usted en su discurso es el de la situación en el Oriente Próximo. Me ha sorprendido mucho su enfoque, porque ahora mismo buscamos una brújula para ver qué rumbo seguir. Es que hay muchas emociones que nos llevan por distintos derroteros, simpatía, horror, terror, y usted lo que está haciendo es pedir que seamos coherentes, ¿no? Si Rusia ataca a Ucrania, ¿por qué no hacemos lo mismo en el caso de Gaza? Porque hay una semejanza en la situación. Sí, hay una similitud. Eso es algo innegable. Hay gente que está muriendo y hay un impulso a pedir que, bueno, pues eso pare. Es algo muy potente ese impulso, ¿no? Que nos lleva a pedir que la situación pare, ¿no? Pero el estratega, el que ve los tres tableros, tiene que plantearse qué es lo que viene después. Esos son muchos de los comentarios que hemos recibido por parte de los alumnos. Hay una diferencia muy clara también entre las dos situaciones. Hay similitudes, pero hay una diferencia. Es que ahora mismo, si para la guerra entre Rusia y Ucrania, hay una solución de dos estados. A lo mejor no es satisfactorio para los ucranios y a lo mejor los rusos quieren algo más, pero hay una situación de dos estados. Y al final hemos sido capaces de consolidar esta solución de dos estados, ¿no? Sí, es que los dos estados existían antes de la guerra. Al final, el problema con la situación en Oriente Próximo es que eso no es así. No es la situación de partida. Y esa es la situación que me gustaría plantearle a usted ahora. ¿Cuál es la visión estratégica? Porque los gobiernos ahora mismo están reconociendo el Estado palestino en Europa y vemos lo que supuso el 7 de octubre para los líderes israelíes y fue a nivel práctico un adiós a la posibilidad de contar con dos estados, ¿no? Algo que habían defendido algunos antes y que ahora era impensable. Así que mi pregunta es, ¿cuál sería el siguiente movimiento desde un punto de vista estratégico? ¿Cuál es el futuro? Porque dicen hay que adoptar una política como la del norte de África en España porque España necesita eso. Pero ¿qué pasa después de un alto el fuego, después de parar las armas? Hay una pregunta que tendríamos que afrontar, ¿no? Es responsable hacerlo. Bueno, Israel es hoy un lugar más seguro que hace 2 años. Yo creo que no. Está más aislado, vive más en seguridad. Desgraciadamente nosotros en España vivimos una situación con terrorismo durante 40 años. Y además también sufrimos unos atentados yihadistas en Madrid, en nuestra capital, atentados terribles, o sea que ya sabemos lo que es el terrorismo, ¿no? ¿Cómo se acaba con el terrorismo? Bueno, pues hay que combinar varias políticas. En primer lugar está, claro, el tema de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, no guerra, sino lucha contra el terrorismo. En este caso no estamos hablando de guerra. Y ese es el error, o sea que está la lucha contra el terrorismo, porque hay una combinación de respuesta de seguridad, respuesta de justicia y respuesta política. ¿Esto qué quiere decir? En el ámbito internacional, diplomacia. Israel is responding with está respondiendo desde el punto de vista de la seguridad, pero le faltan los otros dos elementos, las otras dos categorías. No hay justicia.
when it comes to the response. No hay justicia en cuanto a la respuesta que se está dando. A clear lack y tampoco hay diplomacia política. And I think it's important that from the international community we give this response que seamos capaces to provide Palestinians de plantear esta respuesta para que los palestinos tengan un horizonte político de cara al futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues una solución de dos estados. Aquellos que no están de acuerdo con esta opción, ¿qué alternativa tienen? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ya la han planteado. Exactamente, sí, pero es que esto es algo que no podemos concebir, es algo que no podemos aceptar. And I think that we need to be consistent when it comes to the Western countries. En el caso de los países occidentales, la coherencia es fundamental para nosotros. My interpretation is that when it comes to the global south, cuando hablamos del sur global, clear question on if we are committing a double standards when it comes to Ukraine and asking the global south to help us and to understand what is our political posture nuestro posicionamiento en el caso de Ucrania frente a Rusia y a favor de Ucrania. Y luego ven lo que estamos permitiendo que suceda en Oriente Próximo, es que esto So that is why I think that in the interest of the Middle East, not only the Arab countries, but also Israel, in the interest of Europe, which of course has a geopolitical interest in the Middle East and the world, I think that we need to provide answers, clear political answers, not to the present, but also to the future ahora mismo en el presente, sino también respuestas de cara al futuro which means, in my opinion, de los ciudadanos palestinos. Y en mi opinión, esta respuesta tiene que ser la creación de un Estado palestino. Cuando hablamos con los líderes árabes, todos están de acuerdo con que, obviamente, tenemos que garantizar seguridad al pueblo de Israel, al Estado de Israel. Esto es algo que está ya acordado. La cuestión es que desgraciadamente ahora mismo en Israel hay un liderazgo que está utilizando esta guerra como una excusa para hacer algo que no es aceptable, que es destruir Gaza, ocupar también Israel y crear un gran Israel sin Listen, we have 9 more minutes. I have 2 strands I want to pursue, one very serious, one more lighthearted, but kind of urgent. Okay. Una más seria y otra un poquito más ligera. The other great geopolitical, truly political question of our era in the West, which is China. Cuestión geopolítica ahora mismo. You know, the bracketing of it with Russia and the Middle East is absurd. Ahora mismo but the basic set of questions which are posed there about what a progressive policy towards China means seems to me no less fundamental and no less essential for our generation. Precisely because of the potency of the Chinese economic and technological, one has to call it a miracle, right? It's the largest material transformation in human existence ever in the history of the planet, our species, any country. And yet under the auspices of a completely unapologetic authoritarian regime that directly traces its lineage in a much more direct way than you do to socialism, to the classics of Marxism. How do you think vínculo con regímenes autoritarios del pasado muy claro. ¿Cómo tendríamos que posicionarnos con respecto a esto? ¿Cómo ven a España en esta relación, en este caso? A ver, es importante pensar que los desafíos globales a los que nos enfrentamos, tecnología, inteligencia artificial, sus consecuencias para los derechos humanos, los mercados laborales y demás, cambio climático, salud global, está claro que tenemos que cooperar. Hay que cooperar. Tenemos que ser capaces de hablar
con otros socios. Y al final ese es el objetivo de la diplomacia, el llegar a acuerdos con aquellos que piensan de manera distinta a nosotros. Y al mismo tiempo tampoco podemos ser ingenuos. Obviamente hay una competencia, o sea que tenemos que ser capaces de cooperar y de competir. Y en el caso de la cooperación, yo no creo que nos podamos permitir el dejar fuera a China en cuanto a una gobernanza mínima de la inteligencia artificial en el presente y en el futuro, lo cual me lleva a algo que va a pasar esta semana en Nueva York en la Asamblea General. Las Naciones Unidas van a lanzar de manera similar a la COP del cambio climático algo parecido a la inteligencia artificial, lo cual va a establecer los cimientos de una futura gobernanza de la inteligencia artificial a nivel multilateral. Y esto va a ser fundamental porque creo que nos va a poner a todos al mismo nivel. Da igual si estamos hablando de China, España o Estados Unidos, da igual la dimensión o la fuerza económica de esos países. Está claro que es necesario contar con la asesoría científica en cuanto a las consecuencias de esta nueva tecnología. Yo estoy muy agradecido a la ciencia, realmente. Y lo digo porque fui presidente del gobierno en España en la época de la pandemia. Sufrimos muchísimo. Muchos ciudadanos españoles fallecieron por culpa del COVID-19. Y la ciencia nos trajo la respuesta, la solución. Así que volviendo al cambio climático o a la inteligencia artificial, es muy importante que desde la perspectiva política contemos con el apoyo de los expertos, de los científicos. Esto es lo que estamos haciendo en España. En mi gobierno lo que hemos hecho es generar una estructura dentro de cada departamento ministerial para que haya grupos de asesoría científica, grupos de expertos, para que nos puedan aportar esa visión, para que todas nuestras políticas puedan contar con esa visión antes de tomar decisiones. Y esto es algo que se estaba perdiendo y creo que es fundamental hoy en día en política, el ser capaces de ver cómo podemos incluir a la comunidad científica, cómo podemos contar con la asesoría de los expertos cuando vayamos a tomar una decisión u otra. Sí, claro, porque al final esto es realmente una situación en la que todo el mundo gana. Sí, claro. Creo que la política brinda la oportunidad de saber de muchas cosas, pero solo en un ámbito superficial, ¿no? Obviamente uno puede tener la curiosidad intelectual para ahondar un poquito más en un tema o en otro, pero al final es importante contar con la contribución de los expertos. EU framework on China that your government contributed to in the spring of 2019, apart from cooperation and competition, had a third category, which was systemic rivalry. And that's where the complex politics really... Pues esta rivalidad sistémica, bueno, claro, sí. Es que somos democracias y es importante que las democracias sean capaces de responder a los problemas de la ciudadanía. Por eso es importante, volviendo a una de sus primeras preguntas, es importante que seamos capaces de distribuir los beneficios del crecimiento económico. Triggered by eso es algo technological revolution and of course the AI revolution. Que puede lograr la revolución tecnológica, la revolución de la inteligencia artificial. O sea que tiene que haber un enfoque progresista para hacer frente a estos desafíos. Y es fundamental para todos nosotros. Es que cuando hablamos de cambio climático, o de inteligencia artificial o de salud global, es más contar con un enfoque pragmático que con un enfoque ideológico. Y al final, en el Congreso, hace unos meses hubo un debate sobre inmigración y
En los últimos años hemos recibido unos 2 millones de inmigrantes, pero hemos sido capaces de reducir el desempleo en un 40%, lo cual quiere decir que tenemos la capacidad de crear empleos para los españoles también. La cuestión es que los desafíos a los que nos enfrentamos, no solo en el presente, sino también en el futuro, es si queremos ser prósperos, si queremos ser sociedades abiertas o si queremos ser pobres y sociedades cerradas. Y Estados Unidos siempre ha sido un ejemplo de cómo fue capaz de incorporar y asimilar esa inmigración, lo cual ha redundado en el interés de toda la sociedad. Y esta es una lección que queremos copiar en el buen sentido de la palabra, en el caso de la experiencia en España. Hoy España tiene más o menos un 40% del crecimiento económico de la zona euro. Y esto también es, en buena medida, gracias a la contribución de la inmigración. Así que lo que pedimos a los alumnos de Colombia que vengan de otros países, aparte de España, es que luego vengan a España y puedan aprovechar este momento. Claro, esta iba a ser mi última pregunta. Se ha anticipado usted. Ha sido una historia de éxito, así que muchísimas gracias. Gracias por esta conversación tan abierta y muchísimas gracias por estar aquí en este foro de líderes mundiales.